Muy buenas noches a todos los creyentes en el Señor, a todos los que creen que Jesucristo es el Señor, a todos los que creen que Yeshua HaMashiach es el Señor. Eh, Siempre colocamos la palabra de Dios en la presencia del Espíritu Santo, que es el que siempre nos guía hacia toda verdad. Recordemos que siempre hay que comprobar cualquier texto que leamos, hay que comprobarlo con la Biblia, no comprobar la Biblia con un solo texto. Hay personas que montan una doctrina con un solo texto en la Biblia. No, con un solo texto de la Biblia, un solo texto hay que comprobarlo con toda la Biblia y no la Biblia con un solo texto. Por eso, eh, siempre que leamos algo del Nuevo Testamento debemos comprobarlo con lo antiguo, con lo que ya fue, que fue lo primero que fue. Cuando predicaba el Señor siempre aludía o siempre, digámoslo así, citaba eran las escrituras del Antiguo Testamento, de la Torá, digámoslo así, que eran los libros de Moisés, o el Pentateuco que llaman, como el libro de los Salmos, como los profetas. Y hoy vamos a tomar del Nuevo Testamento un pasaje que está en Lucas capítulo 22, vamos a leer del 37 en adelante. Y podemos, nos narra ahí la escritura cómo Jesús vive sus últimos momentos antes de ir a la cruz del Calvario. Cómo él vive una gran tensión, eh, sabiendo que ya se aproxima su hora. Y él explica a los apóstoles todo lo que él va a vivir, seguramente animándolos porque ellos también, después de que él parta, van a vivir situaciones de persecución, situaciones de acoso, en fin. Pedro le dice que él nunca lo abandonaría, que si es posible hasta la muerte iría con él. A lo cual el Señor le dice: Pedro, antes que cante el gallo ya me habrás negado 3 veces. Vuelve y Pedro le dice: no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y ya el Señor, en sus momentos de tensión, dice que se va al Monte de los Olivos, se va con los discípulos, van detrás de él. Dice que al llegar al Monte de los Olivos, dice que más o menos a un tiro de piedra, que más o menos son unos 60, 70 metros, él se arrodilla y se pone a orar. Y era tal la tensión que dice la palabra de Dios que hubo un sudor fuerte, que hasta gotas de sangre cayeron a tierra. Algo tremendo que es confirmado por la misma ciencia, que dice que una persona cuando tiene mucha tensión, ese fenómeno puede ocurrir de sudar gotas de sangre. Al regresar el Señor encuentra a los discípulos durmiendo, a lo cual el Señor les dice: ¿por qué dormís? ¿Por qué no orás? ¿Por qué ni siquiera han velado siquiera una hora o han orado siquiera una hora? Seguramente los discípulos, seguramente por el cansancio, pues, se habían quedado dormidos. Ya después llega la turba, encabezada por Judas y algunos guardas, y arrestan al Señor. Dice que lo llevan a la casa del sumo sacerdote y allí Pedro lo sigue de lejos. Dice que prenden una hoguera, seguramente era tarde de la noche, se prende una hoguera y Pedro se sienta con ellos a calentarse. Y hay una mujer que lo queda mirando detenidamente y le dice: tú eres uno de ellos porque andabas con ellos. A lo cual Pedro le dice: no lo conozco, yo no conozco a ese hombre. Un rato después otro hombre también lo queda mirando y le dice: tú eres uno de ellos. A lo cual Pedro vuelve y dice: nada tengo que ver con ese hombre. Dice que al rato, como una hora después, hay otro hombre que lo observa y le dice: tú eres uno de ellos porque eres Galileo. En otras versiones dice: tú eres uno de ellos porque hablas como ellos. A lo cual Pedro vuelve y dice: nada tengo que ver, o no lo conozco. En ese momento, antes de Pedro terminar, dice que cantó el gallo. A lo cual el Señor que estaba ahí
queda mirando a Pedro y Pedro siente su mirada seguramente y sale afuera y llora amargamente, sabiendo que se va a cumplir lo que le había dicho el Señor. Podemos entender en esta, digamos, en este pasaje, muy tremendo, por cierto, uno lo llama la pasión de Cristo, y podemos analizar que tres cosas. La primera, la fragilidad del hombre cuando se siente amenazado o siente algún peligro o siente una amenaza. Eh, Seguramente Pedro se sentía muy fuerte espiritualmente, seguramente porque había andado con el Señor, habían visto sus prodigios, sus milagros, y seguramente se creía muy fuerte espiritualmente, pero podemos ver ahí la fragilidad que puede tener el hombre. Otro asunto es que Pedro no se había fortalecido espiritualmente por medio de la oración. Acuérdense que cuando el Señor estuvo orando, ellos estaban durmiendo. Pero el Señor les dijo, ¿por qué no han orado siquiera una hora? A lo cual seguramente si Pedro hubiera orado, seguramente hubiera estado más fuerte espiritualmente y seguramente no hubiera negado al Señor. Y la tercera, podemos ver, es la gracia del Señor y el perdón del Señor. El Señor, al verla y conocer a Pedro en sus debilidades, sus virtudes y debilidades, eh, sabía que Pedro lo iba a negar en un momento de dificultad. Pero la gracia del Señor es tan grande que tiempo después, cuando Pedro se encuentra con él, cuando Pedro estaba pescando, dice la escritura, y dice que el Señor se queda en la orilla, dice que está comiendo un pescado, dice que Pedro lo conoce y a lo cual el Señor le dice por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Seguramente recordando las 3 veces que él lo negó, a lo cual Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Y podemos analizar allí que la gracia del Señor estaba con él, que sabía que Pedro se había arrepentido, sabía que Pedro había sentido el peso de la culpa. Por eso el Señor, conociéndolo bien, lo restauró y lo perdonó. Por eso, así le hayamos fallado al Señor, siempre cuando tenemos un verdadero arrepentimiento, el Señor siempre tiende su mano para levantarnos y restaurarnos.